que nada, quiero agradecer a la Defensoría la posibilidad de escucharnos ellos a nosotros y nosotros entre nosotros, a todos los presentes y en especial a quienes han tenido la paciencia de quedarse hasta esta hora. Bueno, dice nuestra presidenta, dice muchas cosas, pero entre las cosas que dice, la Argentina es el otro. Y yo quería abrir con una reflexión sobre el tema. ¿Quién es ese otro? Ese otro que no soy yo, que me represento mediante las pautas del statu quo, de lo normal, de lo correcto, de lo blanco, de lo europeo y de lo letrado, sin saber que de ese modo estamos respondiendo a los cánones que hace más de un siglo y medio, cuando los líderes de la nación argentina imaginaron un país cuyas marcas de origen, blanco en la etnicidad, europeo en la cultura y en la lengua, católico en lo religioso, letrado en la educación, se hicieron carne en generaciones y generaciones de argentinos que fueron pasando por las escuelas sarmientinas. Uno de esos líderes, Bartolomé Mitre, un fracasado para todo lo que no fuese la reinvención de la memoria y de la identidad nacional en clave liberal, funda el primer medio de circulación nacional, la primera empresa mediática, el diario La Nación, que sin ninguna inocencia se presenta como una tribuna de doctrina. Pero claro, en esa época eran tan pocos a quienes se podía adoctrinar, ya que la mayoría de los argentinos eran gauchos, negros, indios y la mayoría analfabetos. Pero llegaron las escuelas públicas que enseñaron a leer al futuro ciudadano y más tarde la radio, que invadió los hogares y relativizó la lectura. A mitad de siglo, la presencia de la televisión había casi completado el mapa de medios, quienes, como la escuela, colaboraron en la construcción de una imagen de un país homogéneo, según el cual todos nos habíamos bajado de los barcos, donde no había indios ni negros, y quienes no respondíamos a estos parámetros éramos bastardeados, ignorados o silenciados. El racismo y muchas otras formas de discriminación se escondieron por años detrás de inocentes publicidades de, por ejemplo, jabón de lavar, las cuales siempre mostraron un universo heterosexual con un único modelo de familia, mujeres siempre blancas, rubias, limpias, vestidas a la moda de Hollywood, donde los bebés parecían querubines renacentistas y los hombres, siempre atildados, no tenían nada que ver con los grupos populares. Grupos que, cabe aclarar, eran siempre representados y peor hablados desde el lugar del blanco, desde una mirada colonialista, en tanto era incapaz de leer y valorar sus propias raíces. Hoy por hoy, la publicidad, muchas telenovelas y realities de la tele siguen atados a estos estereotipos, sobre todo los estéticos, que poco y nada tienen que ver con la Argentina profunda. A pesar de los esfuerzos que hacen entidades públicas como el INADI, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a la que ya voy a referirme, esta Defensoría, entre muchas otras. Esta ley se generó en un marco de ampliación de derechos de ciudadanía, legislando la posibilidad de que todos los argentinos, sin importar si respondíamos o no a estos estereotipos, tengamos acceso igualitario a la palabra para decirnos, mostrarnos, pensarnos como el mosaico de diversidad que somos. Es que, de algún modo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha quebrado definitivamente el falso y blanqueado espejo donde nos mirábamos los argentinos. Y eso duele y eso cuesta, porque no solo se trata de un cambio de paradigma, se trata de un cambio completo de perspectiva y de mirada sobre el mundo y sobre nosotros. Este proceso está empezando. Para que el futuro sea hoy, como dice nuestra defensora del público, Cintia Taviano, tenemos que acompañar estos esfuerzos que se están haciendo desde las políticas públicas que imparte el Gobierno Nacional y desde los organismos que la sostienen. Y en ese punto me parece fundamental el hecho de trabajar con el otro desde el lugar, desde el lugar que cada cual ocupa. En mi caso,
desde la dirección de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Cuento una historia mínima. La carrera acompañó esta ley, la militó desde los avatares de su implementación. Hoy por hoy trabajamos en conjunto con organismos nacionales, Ministerio de Desarrollo, AFCA, INADI, INTA, CNC, Consejo Federal, Radio Nacional, pero también con organismos provinciales como la legislatura de la provincia, para elaborar proyectos que nos permitan capacitar, por ejemplo, hizo referencia Elena, a los corresponsales comunitarios, o realizar congresos de comunicación popular, donde podamos escuchar a los interesados en participar de esta ley para, con ellos, elaborar siempre propuestas capaces de superar los obstáculos de la distancia, del tiempo, de los presupuestos que son siempre escasos, de la necesidad de formación y capacitación. Pero también, y esto también fue una apuesta de la carrera desde su apertura, intentamos formar a los y las futuras comunicadoras en el marco de una comunicación abierta a la ampliación de los derechos, derecho a la información, a la libertad de expresión, al acceso a la palabra, a la propia imagen, a la libertad de conciencia de los futuros profesionales. Asimismo, se trabaja en la formación de los y las estudiantes que están aquí, pueden dar fe, en el marco de los manuales de buenas prácticas comunicacionales que INADI, Red PAR, entre muchas otras organizaciones, y en los protocolos de trabajo que se van gestando, como los que está gestando la Defensoría del Público. Bien, solamente quiero pedir Está bien. Lo único que quiero pedir es lo siguiente. En este marco, proponemos que la Defensoría del Público sea un espacio de articulación con las carreras de comunicación y periodismo de las universidades públicas, y también con los colectivos dispersos que forman la sociedad y con los trabajadores de los medios de comunicación para generar ¿qué? Acciones específicas de capacitación, desarrollo de investigaciones localizadas a través de observatorios y otras formas de monitoreo, establecimiento de políticas de defensa de los derechos de públicos diversos, generar espacios de reflexión sobre la comunicación audiovisual y su impacto en la vida cotidiana de todos y todas. Si la Argentina es el otro, debemos aprender a trabajar colaborativamente, a enseñar a pensar y a producir desde la mirada colectiva, donde el otro es el eslabón indispensable para que el futuro que deseamos y por el cual militamos sea realmente parte de nuestro presente. Gracias y perdón por haberme...